Quiero conocerte cada día más. Sábado 1 de abril, primer día ya de este cuarto mes de este año 2023, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, el mes de marzo pues ha quedado ya atrás, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido poder terminar este mes de marzo, pero también ahora pedimos a Dios por este mes de abril, para que sea Dios pues siempre respaldando nuestras vidas. Hoy estamos también ya terminando semana, ¿verdad? Y terminando ya este tiempo de Cuaresma. Estamos en las vísperas del Domingo de Ramos. Para muchos pues están ya de vacaciones en nuestro país y qué bueno, ¿verdad? Le invito para que haga 3 cosas importantes usted que está de vacaciones. Número 1, que descanse. Es importante el descanso, el recobrar energías. Número 2, que aproveche su tiempo para atender a su familia, ¿verdad? Que trate usted de recuperar ese tiempo que a veces por el trabajo no se puede tener en familia. Y número 3, para que también tenga su crecimiento espiritual, para que usted se congregue, para que participe en las diversas actividades que durante esta Semana Santa pues se tienen, ¿verdad?, en todo nuestro país, en las diferentes parroquias. Un privilegio, insisto, y por sobre todo el que podamos también meditar el Evangelio de este día, que está tomado de San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos acercamos cada vez más al inicio de la Semana Santa, ¿verdad? El día de mañana, pues insisto, celebraremos Domingo de Ramos, día en que el Señor Jesús entrará triunfalmente a Jerusalén. Pero hoy, en la porción que hemos leído del Evangelio de San Juan, se nos presenta el texto previo a ese momento y cómo el Señor había realizado ya la séptima señal que el Evangelio de Juan nos presenta. Recordemos que el Evangelio de San Juan solo nos presenta 7 milagros o señales, como el Evangelio le llama, que el Señor realizó desde aquel momento allá en Caná de Galilea, donde cambió el agua en vino en aquella boda,
la cual pues fue la primera de las señales que Jesús realizó hasta la resurrección de Lázaro, la cual es o fue la séptima señal. Ahora, hemos hablado mucho sobre esto porque en los últimos días hemos estado leyendo este evangelio y hemos dicho cómo Juan, el evangelista, es interesante cómo después de cada señal o de cada milagro venía toda una catequesis, ¿verdad? Venía todo un sermón en el cual pues el Señor daba o explicaba sus enseñanzas. Y es ahí donde en estas 7 señales pues hemos escuchado y leído esos 7 sermones. Ahora, otra característica es que cada vez entre las señales, cada vez más personas evidenciaban el poder de Dios en Cristo, y estas señales eso buscaban. Pues recordemos, en la primera señal, ¿verdad?, solo supieron que Jesús había transformado el agua en vino los servidores en aquel momento, ya que el texto dice: sí lo sabían los que habían llenado las tinajas y habían servido para llevarle al mayordomo. Pero así podemos ver cómo viene de una manera sucesiva, hasta que hoy, en la séptima señal, todo Jerusalén se ha dado cuenta, al punto que muchos judíos iban a la casa de Marta y María a ver a Lázaro resucitado, ¿verdad? Y esto obviamente estaba provocando que muchos creyeran en el Señor. Ahí es donde entonces inicia el evangelio de hoy, donde se nos dice que escribas y fariseos no les agradaba esto, ¿verdad? Ellos estaban pues preocupados al ver que muchas personas estaban yendo a Betania y estaban creyendo en Jesús. Y es ahí donde dice la palabra que los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era un grupo de 70 personas que formaban parte de la autoridad político-religiosa en Jerusalén. El Sanedrín estaba compuesta por saduceos, fariseos, escribas y herodianos, ¿verdad? Entre estos 4 grupos componían el Sanedrín, y de entre los fariseos salía el sumo sacerdote. Ellos eran los que manejaban los temas religiosos de Jerusalén, y es más, de todo Israel. Ahora entonces el Señor está haciendo muchos milagros, y para ellos eso era un problema, y por eso vea que dice: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Notemos, hermanos, cómo en ningún momento ellos ponen en duda los milagros del Señor. Ellos reconocen que todos los milagros que Jesús hacía eran verdaderamente reales, ¿verdad? Y como señal, pues, el caso de la resurrección de Lázaro. O sea, ellos no podían negar que Lázaro había resucitado, porque pues la gente lo estaba viendo, que el hombre pues estaba vivo después de que por 4 días estuvo muerto. Pero ahora entonces ellos sienten que es una amenaza que el Señor Jesús siga haciendo esos milagros. Y vea que dicen ellos: si dejamos así, van a venir los romanos, destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esto era lo que ellos temían, y en realidad fue lo que sucedió, porque de acuerdo a la historia, en el año 70 ya de nuestra era, el general Tito, ¿verdad?, en ese conflicto que se dio entre cristianos y judíos, fue en el año 70 cuando el general Tito, con 7 legiones de soldados, invadió Jerusalén, incendió la ciudad y finalmente destruyeron
el templo. O sea, lo que autoridades judías temían, en realidad sí se cumplió aproximadamente 40 años después. Ahora, es ahí donde dice la palabra que ellos entonces se reúnen y acuerdan matar al Señor. Ellos están conscientes que, de acuerdo a lo que ellos pueden apreciar, ellos dicen que ellos están de acuerdo a que tenga que morir el Señor Jesús. Ahora, ante esto, hermanos, es interesante cómo esa muerte, o sea, esa acción de maldad, ¿verdad?, que el Sanedrín está acordando, en realidad, fíjese, era una acción de redención que Dios estaba haciendo. O sea, vamos a ver, ¿qué le quiero decir con esto? El Sanedrín estaba pretendiendo matar a Jesús. Ellos dijeron, esto no puede seguir así, este hombre debe de morir, porque si él sigue vivo, pues más personas van a creer en él, y de esa manera vamos a perder el control de todo lo que podamos tener acá en Jerusalén. Pero notemos entonces cómo esa acción de maldad en realidad era una acción que Jesucristo había llevado a ese punto y que Dios estaba redimiendo a través de ese acuerdo. ¿Por qué razón? Claramente lo va a decir Caifás cuando dijo: no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esa acción o esa profecía, como dice acá, hermanos, en realidad esa es la razón y el mensaje de toda la Semana Santa, ¿verdad? En toda la Semana Santa se nos va a hablar sobre ese tema, fíjese, que para que el pueblo no muriera, que para que el pueblo no pereciera, Jesús vino y se ofreció en muerte por nosotros y por toda la humanidad. Pero en realidad, insisto, a pesar de que aquellas autoridades estaban viendo en la muerte de Jesús como el terminar con una situación que para ellos era incómoda, en realidad, hermanos, Dios estaba en control, ya que aquella acción no se iba a salir del plan de Dios, sino al contrario. De esa manera se iban a cumplir los propósitos de Dios. Pero oiga, esto nos enseña una verdad o una realidad muy importante, y es que en muchas ocasiones hasta los planes del diablo Dios utiliza para bendición nuestra, porque el diablo quería muerto a Jesús, pero no tomaba en cuenta que al morir en una cruz, su muerte iba a ser una muerte redentora para nosotros. No tomaba en cuenta que si Jesús moría como murió crucificado, su muerte no tendría valor por sus pecados, porque Jesús no cometió pecados, sino que tendría valor sacrificial o valor redentor en los que sí hemos pecado. Y ahí es donde vemos cómo Dios utilizó esa situación para redimir a su pueblo. Y sobre todo eso es lo que en esta Semana Santa pues vamos a estar hablando, ¿verdad? De hecho, yo le invito, insisto, para que usted se pueda congregar y podamos, hermanos, entender, mire, podamos entender verdaderamente estos días y el significado que trae la enseñanza que trae cada uno de ellos. Ahora, volviendo al texto, claramente se nos dice entonces que
el Señor se entera que las autoridades judías lo querían matar, y por esa razón Jesús dice ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín. En realidad, la ciudad a la cual Jesús se retiró, de acuerdo al Evangelio, fue a la ciudad de Ofra, que quedaba en la región de Efraín, ¿verdad? Contiguo al desierto. O sea, eso sí es importante, como la Biblia lo recalca. Pero notemos, no se trata que Jesús ande huyendo de la muerte, porque no se trata que Jesús ande huyendo para que no lo atrapen. No, no es eso, porque Jesús claramente sabía lo que ya Caifás había anunciado, que era necesario que un hombre muriera para que todo un pueblo pudiera vivir, ¿verdad? Pero no se trata entonces que Jesús no esté queriendo cumplir esa voluntad del Padre. Se trata que Él está esperando la oportunidad, está esperando el momento, ¿verdad? Él está esperando el momento, porque el Señor no iba a morir antes, ni tampoco iba a morir cuando las autoridades quisieran. Iba a morir cuando fuera el momento de Dios, por el cual Él tenía que morir para que su muerte tuviera efectos redentores, ¿verdad? Y de esa manera es cuando Jesús va a morir. Por eso es que el texto dice, se acercaba la Pascua de los judíos y muchos llegaron a Jerusalén buscándolo, mas el Señor no había llegado aún, porque sabía que era necesario que Él muriera, obviamente en los días de Pascua, ¿verdad? Porque fue Él el que se convirtió en el Cordero Pascual, el Cordero que el Padre daba para el perdón de nuestros pecados y la redención del mundo. Pero en realidad hay una última enseñanza, y es que todo estaba bajo control, y es que el Señor Jesús tenía control de todo lo que estaba pasando. Y aun cuando aquel momento era de sufrimiento, porque había persecución, había calumnia, había hasta cierto punto una dificultad ante las autoridades judías, el Señor seguía teniendo el control, hermanos. Y eso es lo que hoy en día también sucede en nuestras vidas. Podemos pasar por momentos de dolor, podemos pasar por momentos de dificultad, pero cuando nosotros le hemos cedido el control a Cristo de nuestras vidas, es el Señor el que sabe lo que está haciendo. Es el Señor el que, conociendo esos planes para nosotros, está obrando de una manera especial. Por eso, querido hermano, no se queje por lo que le sucede. Muchas veces nosotros nos quejamos, fíjese, por alguna situación que nos sucede, mas no nos damos cuenta que ahí es donde el Señor está obrando, está trabajando, está preparando condiciones para poder bendecirnos de una manera total y plena. Pero es necesario que podamos ver ese problema no como el problema en sí, sino el propósito por el cual ese problema, esa circunstancia, esa dificultad haya llegado a nuestras vidas. Y ante todo, cuando nosotros vemos las cosas desde la óptica de Dios, ahí es donde todo cambia. Bien lo dice la carta a los Romanos, capítulo 8, que para los que creemos en Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga, que derrame su gracia sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.